Bien, doctores, buenas tardes y demás parte Rosario, para que la fecha se ha convocado a la audiencia de continuación de control de la posición fiscal recaída en el expediente 535-2021-496, seguido contra los imputados Juan Jesús Ramos Aponte y Cliver Mario Guzmán Zubirete a títulos de autores y contra Jennifer Roxana Palomino Peña a título de cómplice por la Comisión de Delito contra la Administración Pública de su modalidad de peculado doloso por apropiación para otro en agravio del Estado, Gerencia Subregional de Angares. La presente audiencia es dirigida por su autoridad especial en su condición de juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Angares. Asimismo, se deja constancia que la presente audiencia está siendo registrada en el sistema de audio y video. Este es el informe en conformidad a nuestra normativa procesal penal y el reglamento general de audiencias. Bien, doctores, pasamos para efectos de acreditación. Iniciamos Fiscalía. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. De igual manera también buenas tardes con los colegas abogados y los demás presentes en esta sala virtual. Por el Ministerio Público, Gary Justino Zavala Guzmán, fiscal adjunto provincial del segundo despacho de esta Fiscalía Especializada y con los demás datos ya consignados en sesión anterior. Gracias, doctor. Ya, perfecto. Bien, pasamos parte agraviada. ¿Cómo está, señor magistrado? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Quienes habla el abogado Walter José Bilbao Bustillos, habilitado con colegiatura 275 del Colegio de Abogados de Huancavelica, abogado delegado de la Procuraduría Pública Anticorrupción, con datos de identificación brindados en la audiencia anterior, en representación de la Procuraduría Pública Anticorrupción, debidamente constituido el actor civil, doctor. Presente. Ya, perfecto. Bien, pasamos abogados defensores. A ver, doctor Ángel Guillinta, adelante. Buenas tardes, señor magistrado. Del mismo modo, con el señor representante del Ministerio Público, colegas de la defensa y más sujetos procesales conectados virtualmente en la presente audiencia. Quien hace uso de la palabra es el abogado Ángel Guillinta Guataquipe, con los datos ya consignados en sesiones precedentes por la defensa del ciudadano Juan Jesús Ramos Aponte. Acreditado, señor magistrado. Perfecto. Bien, pasamos defensa técnica de la señora Roxana Palomino Peña. Doctor Carlos, adelante. Buenas tardes, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, abogado de la Procuraduría y demás colegas presentes en esta plataforma virtual. Quien les saluda es el abogado Carlos Adano Ñaipoma, con registro del Colegio de Abogados de Huancavelica número 190. Continuando con la defensa técnica de la señora Jennifer Roxana Palomino Peña, con los demás datos ya consignados en sesiones precedentes. Acreditada esta parte procesal, señor magistrado. Muchas gracias. Buenas tardes. Perfecto. Bien, pasamos, doctor Erin, adelante, por favor, para su acreditación. Muchas gracias, señor magistrado. Como saludo de la tarde a su persona, al señor fiscal, señor procurador, colegas de la defensa y asistentes a esta sala. Continuando con la defensa del señor Cliver Mario Guzmán Zubirete, abogado Orlando de Río Ramos, ratificando los demás datos ya consignados en audiencia precedente. Muchas gracias, señor magistrado. Perfecto. Bien, muchas gracias. Bien, doctor Gustavo, ¿hay algún escrito pendiente para atender? Señor juez, buenas tardes. Yo le demás partes procesales. Ningún inscrito para esta sesión, doctor. Ya, perfecto. Bien, doctores, hasta aquí alguna incidencia antes de la instalación. Por parte de esta fiscalía, ninguna, doctor. Ninguna, doctor. Ya, perfecto. Ninguna de esta parte, magistrado. Ninguna de esta parte. Bien, doctores, en ese sentido está legalmente notificado para la presente audiencia. Asimismo, presentes los sujetos procesales en la plataforma virtual. Bien, en ese sentido, se dispone a declarar por instalada la presente audiencia.
Bien, doctores, en la sesión anterior nos hemos quedado ya en la etapa de control sustancial de requerimiento de acusación fiscal. Se ha resuelto, un momentito, se ha resuelto con respecto a las, en este caso, a las observaciones y el sobreseimiento deducido por los abogados defensores de los señores acusados Cliver Mario Guzmán Zubilete y la señora Jennifer Roxana Palomino Peña. Regresen dos, menor. Ya, bien, doctores, en ese sentido, de acuerdo al estadio procesal que se tiene de los actuados, se ha superado el control formal, asimismo con la emisión de la resolución número 6 de fecha 10 de agosto de 2023. La misma que se han notificado todos los sujetos procesales. Con ello estaría también superado el extremo del control sustancial. Consecuentemente, se dispone lo siguiente. La resolución correctiva de autos vistos, oídos y considerando. Declarar la validez sustancial de la acusación formulada por parte de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica contra Juan Jesús Ramos Aponte y Cliver Mario Guzmán Zubilete a título de autores y contra Jennifer Roxana Palomino Peña a título de cómplice por la comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de peculado doloso por apropiación para otro delito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal, en agravio del Estado Gerencia Subregional de Angaraes. Asimismo, se dispone la notificación de la presente resolución. Bien, doctores, pasamos ya a la etapa de, en este caso, de admisión de los elementos de convicción. Bien, doctor, en ese sentido, tenemos una palabra. Doctor Gary, adelante, por favor. Doctor, antes quiero poner en consideración si su despacho en todo caso va a considerar leer uno por uno, destacando o agrupándolo de repente, destacando su utilidad, pertinencia,
o en su defecto, de repente, si no ha habido ninguna observación, esta podría, salvo que de repente en audiencia podrían pedir la aclaración respecto de algún medio de prueba, actuarse para aclararlo en esta sesión de audiencia. Por eso quería poner en su consideración, señor magistrado. De manera que podría ser resuelto en despacho, señor juez. Por eso le pongo en consideración de usted y de las demás partes procesales. Ya, perfecto. Bien, a ver, de acuerdo a los escritos presentados, ¿no se tiene alguna observación por parte de los abogados defensores de los acusados? Con respecto al abogado defensor de la señora Palomino Peña, se tiene que, en su escrito en el punto segundo, señala como prueba nueva que presentan dos documentales. A ver, con respecto al señor Juan Jesús Ramos Aponte, también ofrece elementos de convicción para una etapa posterior, que es una cantidad de 3 documentales, y del señor Orlando, en este caso, en favor del señor Cliver Mario Guzmán Zumilete. Doctores, a ver, por favor. A ver, con respecto a los medios de prueba que ha presentado el Ministerio Público, no tienen ninguna observación. Entonces, por esta vez, doctores, se podría, no, la propuesta es, se podría prescindir la oralización con respecto al punto séptimo, relación de medios de prueba para su actuación en juicio por las pruebas documentales, una cantidad de 19, no, 39 pericial 1, testimoniales, una cantidad de testimonial 1. Bien, doctor, en ese sentido, a ver, Fiscalía, doctor, se tendría por prescindido la oralización. Bien, pasamos. Señor magistrado, disculpe, Sí, adelante, doctor. para que en todo caso quede claro, de repente no me dejé entender, no se trata de repente de que se prescinda como prueba, sino que su despacho en todo caso lo desarrolle, atendiendo de que no ha habido ninguna oposición a cada una de las pruebas que se ha ofertado.
de manera que ya no discutiríamos uno por uno con la intervención de todos los sujetos porque no han cuestionado, salvo que en este momento dijeran lo contrario o pidieran una aclaración de una prueba determinada en la cual estamos en la posibilidad de poder aclararlo, señor magistrado. De manera que también en la resolución que emita su despacho, obviamente tiene que contener todas las pruebas que no han sido observadas, señor magistrado. Con esa aclaración en todo caso, señor juez. Ya, perfecto, doctor. Bien, doctor Walter, adelante. Sí, doctor. Mira, no sé si será impresión mía, pero creo que acá hay un error de concepto. ¿Estamos hablando de la lectura de los elementos de convicción o del ofrecimiento de los medios de prueba para ser admitidos? Porque por un momento se habló de los elementos de convicción y por otro lado se está hablando de los medios de prueba. Eh, Obviamente se puede prescindir de la lectura de los elementos de convicción como tal, pero respecto a la oralización de los medios de prueba, creo que sí obedecería cuando menos a su sustento, conforme lo menciona. Bueno, claro, previo debate de las partes, pero primero que se aclare de qué estamos hablando, doctor, porque yo hasta la breve intervención del doctor Gary, yo estaba plenamente seguro que estábamos hablando de la lectura de los elementos de convicción, no de los medios de prueba. Ya, perfecto, doctor. A ver, ya en esta etapa ingresamos a la organización de los medios de prueba, ¿no? Para ser admitidos o no en esta etapa procesal. Entonces, ya la fiscalía indica que cada uno se va, en este caso, señalar la pertinencia, utilidad y la consistencia de los medios de prueba, ¿no? De acuerdo a, ¿no?, la cantidad que ha ofrecido el Ministerio Público. Entonces, la propuesta es que se prescinda en la lectura de los medios de prueba que ha ofrecido el Ministerio Público, ¿no? Es decir, para en sí, como se ha puesto en conocimiento a todos los sujetos procesales, no habría algún inconveniente, máxime que en conformidad al artículo 350 del Código Procesal Penal no se ha observado en tales extremos, ¿no?, con respecto a los medios de prueba ofrecidos por parte de la Fiscalía. Bien, en ese sentido, doctores, a ver, doctor Gary, en ese sentido sería la propuesta de que se debería prescindir, ¿no?, por parte de ese despacho, los medios de prueba que ha ofrecido su despacho. A ver, doctor Gary, adelante. Sí, doctor, en todo caso, una aclaración, lo que dice la Procuraduría. En todo caso, me estoy refiriendo a las pruebas ofrecidas para su actuación en juicio. Y en todo caso, si se va a prescindir su realización, pero su despacho sí lo va a tener que desarrollar para que se incorpore así en la resolución correspondiente, señor magistrado. Gracias, doctor. Ya, perfecto. Bien, doctores, ¿alguna observación con respecto a ello? De esta parte ninguna, señor magistrado. Gracias. Ninguna, señor magistrado. Perfecto, doctor. Entonces, ya pasamos, a ver, doctor Carlos, adelante. A ver, Ninguna, señor juez. ya, perfecto. Entonces, ya pasamos a los abogados defensores que han presentado sus medios de prueba para ser actuados en una etapa posterior. Iniciamos, a ver. Permítame, señor magistrado, disculpe. Sí, sí, adelante. En todo caso, antes de ello, su despacho tendría que expresamente darlos por incorporado. Aun cuando se ha prescindido su lectura, pero su despacho tendría que incorporarlo para que así conste en la resolución y pasamos a la siguiente fase de las pruebas de las partes. Ya, doctor, en conjunto ya se va a producir este despacho. Ah, correcto, gracias, doctores. Sí, ya. Bien, pasamos a ver, doctor, el doctor Ángel, Gracias, señor magistrado. adelante. Esta parte procesal, en el plazo establecido por nuestro ordenamiento procesal penal, ha ofrecido, se admita a favor de mi patrocinado, el examen, o sea, como órgano de prueba, hemos ofrecido el examen al perito contable de parte, contador público colegiado y acreditado, Esteni Juvenal Leiva Zapata.
el cual sustentará y se ratificará sobre las conclusiones de su peritaje contable de parte, efectuado en el proceso de contratación de servicio de combustible, suscrito entre la Subgerencia Regional de Angaraes y el representante legal de Grifo Paluco Lircay, SAC, por la suma de 766.74 soles. A quien se le deberá notificar en su domicilio en el Girón González Prada, número 115, Cercado Huancavelica, con número celular 971-660374, el cual resulta pertinente, conducente y útil, a fin de acreditar que en el referido proceso de contratación de servicio de combustible no existió perjuicio económico alguno en agravio de la subgerencia de Angaraes. Sobre este extremo, señor magistrado, siguiendo la misma lógica y por un principio de reciprocidad, tampoco el Ministerio Público ni las demás partes procesales se han opuesto al ofrecimiento de este medio probatorio, razón por la cual tendría que ser admitido. Sin embargo, como hay diversos criterios en la judicatura, pero en cambio ya por otros casos sí me consta de que usted sí lo admite en esta etapa, pero no obstante esto, si hubiera algún cuestionamiento, en todo caso de manera alternativa, solicitaría que sea admitido como medio de prueba, como testigo experto este contador, este perito de parte. Eso es lo que quería decir, máxime, de que los cuestionamientos vienen a veces porque se tenía que haber ofrecido el medio de prueba en la etapa de investigación preparatoria. Sin embargo, también ya hay jurisprudencia que dice pues el derecho a la prueba y que no podríamos quedarnos en una formalidad, sino que si el proceso exige el esclarecimiento de los hechos y esta prueba permite esclarecer los hechos, sea admitida en este estadio procesal. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Bien, doctor. Bien, a ver, Fiscalía, con respecto a ello, ¿alguna observación? Sí, en todo caso, la Fiscalía conviene en el extremo último acotado por la defensa, porque una pericia de parte no podría en estas alturas incorporarse, atendiendo de que el Código Procesal Penal prevé su trámite, su admisión y la incorporación del informe con conocimiento de las partes, de la cual nosotros no hemos tenido oportunidad durante el desarrollo de la investigación preparatoria, que habría una pericia de parte. Pero en todo caso no podría entrar con el rigor de un perito de parte, sí podría entrar con el rigor de un testigo experto que por naturaleza es diferente, señor magistrado. Gracias, doctor. Ya, perfecto, doctor. Indica, doctor, que no puede ingresar como perito de parte, pero... Su despacho lo podría considerar, señores, como en todo caso un testigo experto, señor. Testigo experto. Ya, perfecto. Ya, a ver, bien. ¿Alguna observación, doctor Walter? Sí, señor magistrado. Yo sí me apego a la norma en el sentido de que para la existencia del denominado perito de parte, la ley procesal penal establece que su designación debe hacerse dentro de los 5 días posteriores a la designación del perito oficial, a efectos de que éste trabaje de manera conjunta y en caso de tener disposiciones divergentes respecto al tema, pues presentar informes periciales distintos, y es ahí donde se configura la figura del perito de parte. Entonces, conforme a lo anticipado por el doctor Ángel, se entiende que en este caso en particular no se ha seguido esta formalidad, salvo afirmación en contrario, lo cual a criterio de esta Procuraduría, con una posición evidentemente legalista, no podría admitirse la admisión de la prueba como testigo, pero como perito de parte, por no cumplir con las formalidades que el Código Procesal Penal establece. Sin embargo, está la pretensión alternativa que ha presentado también el doctor Ángel Guillinta, referido a que se admita este medio de prueba como un testigo experto.
¿no? En todo caso, considero yo que es la manera más saludable de incorporar a este medio de prueba y garantizar el ejercicio de derecho de defensa de la parte acusada sin afectar la legalidad del proceso. Concretamente, esta parte solicita que el medio de prueba ofrecido por la defensa del doctor Ángel Guillinta sea admitido como testigo experto y no como perito de parte. Ya, perfecto. Bien, pasamos aquí a ver en este caso, a la defensa técnica del señor Liber Mario Guzmán Subirete. Ya, perfecto. Bien, doctor Edwin, adelante, por favor. Con respecto Doctor, a los medios de prueba, sí, doctor. disculpe, no le he dado derecho de réplica al doctor Ángel Guillinta. Si bien es cierto, ha indicado que es el doctor, en este caso, doctor Walter. Doctor Ángel, adelante, por favor. Gracias, magistrado. Como vuelvo a manifestar, ya su propia judicatura, señor magistrado, en otros casos, se ha admitido en este estadio procesal el ofrecimiento de perito de parte, en base a varios argumentos, ¿no? En primer lugar, el derecho a la prueba. En segundo lugar, el propio artículo 350 del Código Procesal Penal permite ofrecer medios de prueba para el juicio, pero no restringe de que en este caso, la pericia es un medio de prueba, y no restringe de que esa prueba haya sido previamente ofrecida en la etapa de investigación preparatoria. En consecuencia, también existe pronunciamiento de que por una formalidad no se puede, pues, restringir este proceso. En consecuencia, lo que le pido en todo caso a su propia judicatura es continuar con el criterio que usted ya ha desarrollado en otros procesos en casos similares. Es decir, yo estoy invocando su propio criterio de esta judicatura. Gracias. Ya, perfecto. Bien, avancemos. A ver, doctor Liber, adelante, por favor. En este caso, doctor Orlando, ¿me escucha? Doctor Orlando, adelante. Sí, doctor. Adelante, adelante, doctor. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Esta parte, dentro del plazo que establece nuestro ordenamiento procesal penal, ha ofrecido los siguientes órganos de prueba, consistente en el examen del señor Johnny Molina Vilcas, identificado con DNI 40640904, con domicilio en Avenida 9 de Octubre, número 223, Bellavista, Lircay, quien ostente el cargo actualmente o a la fecha de la solicitud de incorporación de estos elementos, el cargo de subgerente de supervisión y liquidación en la subgerencia regional de Angaraes, quien será examinado respecto al procedimiento previo y de recepción de los 36 galones de gasolina de 90 octanos por parte de la subgerencia regional de Angaraes, la misma que es objeto y nos convoca a esta audiencia, además de otras preguntas que durante el examen testimonial puedan surgir al respecto. Esta prueba, señor magistrado, este órgano de prueba aportará de manera concluyente justamente cuál fue el procedimiento previo para la adquisición y la recepción de esta gasolina, y que depondrá en específico, y lo que es de interés para esta parte, que dicho bien fue recepcionado finalmente
por la propia Subgerencia Regional de Angaraes. Entonces, la manifestación de este funcionario viene a ser conducente, pertinente y útil para los fines de nuestra tesis de absolución en favor del señor Gliber Guzmán Zubilete. Asimismo, en ese mismo sentido, se ha ofrecido como testimonial el examen del señor Andrés Palomino Coragua, con DNI número 28690479, quien como responsable de atención del grifo Paluco Luricay, Sociedad Anónima Cerrada, quien va a deponer acerca del procedimiento de adquisición de los 56 galones de gasolina por parte de la Subgerencia Regional de Angaraes por el importe de 766.64 soles. Asimismo, depondrá respecto a la particularidad de inexistencia de ambientes y equipos necesarios para que la Gerencia Subregional de Angaraes almacene y administre hidrocarburos. Asimismo, respecto del compromiso mutuo de custodia de los hidrocarburos en el propio grifo y que serán y han sido atendidos mediante vales de consumo, ello justamente ante la imposibilidad de la Gerencia Subregional de Angaraes para que pueda custodiar y almacenar hidrocarburos. Y otras preguntas que en el decurso del examen surgirán. Eso respecto, señor magistrado, a los órganos de prueba testimoniales en el número de 2 personas. Asimismo, respecto de los medios de prueba documentales, se propone y sean admitidos en su oportunidad la carta número 01-2023, diagonal ACP, de fecha 15 de junio del 2023, el mismo que acreditará el requerimiento expreso y reiterativo de que la Gerencia Subregional de Angaraes recoja del grifo Paluco Luricay SAC el saldo de combustible, gasolina de 90 octanos, adquiridos mediante orden de compra número 082 del 3 de julio del 2019. Es decir, 36 galones, los mismos que por acuerdo entre las partes debían ser recogidos por la Gerencia Subregional de Angaraes mediante vales de consumo, al no contar esta última con los ambientes de equipamiento para almacenar hidrocarburos. Finalmente, se propone el acta de entrega y recepción de fecha 19 de junio del 2023, el mismo que suscrito entre el representante de la Gerencia Subregional de Angaraes y el grifo Paluco Luricay SAC, acreditará que la Gerencia Subregional admite la custodia en el referido grifo y ha recogido formalmente el saldo de combustible en la cantidad de 36 galones de gasolina de 90 octanos. Son esos, señor magistrado, los órganos de prueba y además los documentales que solicitamos sean admitidos para ser debatidos a nivel de juicio oral. Muchas gracias, señor magistrado. Ya, perfecto, doctor. Bien, pasamos y en ese sentido confirmo el traslado a los sujetos procesales. Fiscalía, doctor, adelante, por favor. Bueno, el caso de Johnny Vilcas, él es una persona que recibe posterior al requerimiento acusatorio, no habría inconveniente por parte de él, pero en el caso de Andrés Palomino Coragua, nosotros lo hemos ofrecido como órgano de prueba al señor Andrés Palomino Coragua. Se estaría duplicando en todo caso el ofrecimiento cuando ya el Ministerio Público lo ha hecho en su momento. Y respecto a los medios de prueba documentales, no hacemos ninguna observación, señor magistrado. Ya, perfecto. Bien, pasamos, actor civil. Sin observaciones, doctor. Ya, perfecto. Bien, a ver, doctor Orlando, con respecto al segundo testigo que está ofreciendo. Dice magistrado, en realidad se trata del primer testigo, Johnny Vilcas. Esta parte no tiene ningún inconveniente de que en todo caso se prescinda de esto en el entendido de que ya ha sido ofrecido por el Ministerio Público. Solamente con la aclaración que en efecto este ofrecimiento deviene y ha sido salvado justamente esa particularidad porque inicialmente se nos notificó el requerimiento acusatorio de manera ilegible. No se pudo determinar si este señor había sido incorporado o solicitado ser incorporado como testigo por parte de la Fiscalía. En ese entendido, señor magistrado, esta parte no tiene ningún inconveniente de prescindir de dicho órgano de prueba, siempre y cuando se mantenga lo ofrecido por el representante del Ministerio Público. Ya, perfecto, doctor. Bien, pasamos, a ver, defensa técnica de la señora Jennifer
Señor magistrado, esta parte procesal por el principio de comunidad de pruebas hace suyo los ofrecidos por el representante del Ministerio Público y en cuanto al escrito de fecha 26 de junio del presente año, cuya semilla dice apersonamiento y ofrece prueba nueva. En el segundo punto del mencionado escrito se refiere a las siguientes pruebas documentales: carta número 001-2023/ACPC de fecha 15 de junio del 2023, que ya lo oralizó mi colega el doctor Orlando Elvin Ríos Ramos. En ese sentido, esta parte procesal por el principio de comunidad de pruebas también hace suyo dicho documental. De la misma manera, el acta de entrega y recepción de fecha 19 de junio del año 2023, oralizado por el colega Orlando Elvin Ríos Ramos. En ese sentido, señor juez, esta parte procesal ha postulado los medios probatorios documentales en ese sentido, sea admitido por su despacho. Muchas gracias. Un momentito, doctor, un momentito. Doctor Carlos, no logré escuchar la parte final, sino que están ahí trabajando con un taladro, parece. Doctor, su audio está bajado. Decía que su despacho tenga bien admitidos los medios probatorios ofrecidos en el escrito correspondiente, el mismo que ha sido coincidentemente oralizado por el doctor Orlando Ríos Ramos. En ese sentido, señor juez, su judicatura se va a admitir estos medios de prueba. Es todo lo que he dicho, señor juez, que son útiles, conducentes y pertinentes para el caso que nos amerita el presente proceso. Ya, perfecto. Bien, en sí está solicitando que se admitan los dos, se debe entender así. No logro escuchar por la bulla que están generando. La- los, a ver, los dos documentados, en este caso, la carta número 1-2003 y el acta de entrega de recepción. En ese sentido, todos se deben entender. Doctor Carlos, Lo escucho, señor. doctor, se debe entender en el extremo de las dos documentales. No. Correcto, correcto. Además, hacemos nuestros los medios probatorios ofrecidos por el principio de comunidad de pruebas, tanto por el doctor Ángel Guillinta como por la Fiscalía representada por el doctor Gary Justino Zavala Guzmán. Eso es lo que he dicho, señor juez. Muchas gracias. Ya, perfecto. Sí, doctor, ahora adelante. Sí, señor magistrado, quiero efectuar una precisión. Hubo una equivocación de mi parte, justamente revisando el requerimiento acusatorio. A quien hace referencia el representante del Ministerio Público es al señor Andrés Corsino Palomino Coragua. En mi intervención señalé que era el señor Johnny Vilcas. Preciso que en este momento, por quien hice referencia es respecto del señor Andrés Corsino Palomino Coragua, de quien obviamente haber sido incorporado por el representante del Ministerio Público, esta parte prescinde de dicho órgano de prueba, señor magistrado. Muchas gracias. Ya, perfecto. Bien, en ese sentido, a lo señalado por el letrado Carlos Arana, póngase el traslado a los sujetos pasados. Sí, doctor. Sí, doctor. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Doctor, la carta 01 que ofrece 01-2023 y el acta de entrega y recepción son las mismas que ha ofrecido la defensa que le antecedió el doctor Orlando. En consecuencia, ya estaría ofrecida, aún así sea por una o por otra parte, pero siempre de la posición de la defensa. Ahora, el escrito de 17 de septiembre del 2021 que ofrece el doctor Arana también está ofrecido por la Fiscalía, si usted puede verificar, prueba número 23, 17 de septiembre, que suscribe Andrés Palomino al gerente, donde solicita el recojo de 36 galones de combustible. También ha sido ofrecido por este despacho, y lo que sí estaría pendiente es el cuarto documento del 19 de agosto del 2021, donde hay un escrito que presenta la Fiscalía, pero es un escrito de adjunta información documental.
esto sí, en todo caso, no hacemos ningún cuestionamiento, señor magistrado. Gracias, doctor. Ya, perfecto, doctor. Bien, a ver, doctor Walter, adelante. Señor magistrado, disculpe, no llegué a tener conexión en la última minuto de audiencia. ¿Podría repetirme, por favor? Doctor, ¿habrá escuchado lo que ha señalado el doctor Carlos Arana con respecto a los medios de prueba que está ofreciendo en esta etapa? No, doctor, no. Lo sé, se cortó y luego escuché todo abreviado. No logré discernir la participación del abogado. Ya. A ver, doctor Carlos, a ver, de forma resumida, por favor. Adelante, por favor, para que pueda tomar conocimiento Para doctor Sánchez. conocimiento, señor representante de la Procuraduría, he dicho que estamos haciendo esta defensa técnica, lo oralizado por el doctor Orlando Edwin Ríos, en cuanto se refiere a la carta número 001-2023, de fecha 15 de junio del año 2023, donde el representante del grifo Paluco Lircay, Andrés Palomino Coragua, solicita al gerente subregional de Angaraes que ordene a quien corresponda disponer un contenedor, o sea, un timbor para poder hacer la entrega del hidrocarburo, que es el combustible en materia del presente proceso. Asimismo, con el acta 2, acta de entrega y recepción de fecha 19 de junio del año 2023, en la que se evidencia el recojo de parte de la gerencia subregional de Angaraes del combustible que en su debida oportunidad no ha sido recogido por negligencia de los servidores públicos de la subgerencia regional. Eso es en términos generales, señor procurador. Coincidentemente, el doctor Orlando Edwin Ríos Ramos, en defensa de su patrocinado, también ha oralizado los mismos medios probatorios documentales que en este momento estoy terminando de hacer mía, esa propuesta del doctor Orlando Ríos Ramos. Muchísimas gracias, doctor Carlos, y con la disculpa del caso. Señor magistrado, frente a lo manifestado por el abogado, solamente hace la tingencia de que cuando en el ofrecimiento de medios de prueba se utiliza el principio de comunidad de la prueba para hacer propios los medios de prueba ofrecidos por otra parte procesal, se tiene que aclarar la importancia o relevancia probatoria que tiene estos medios de prueba para la estrategia de defensa de cada abogado. Hecho que efectivamente el doctor Carlos ha cumplido, puesto que no solamente ha reseñado los medios de prueba ofrecidos por la otra defensa, sino ha resaltado el valor de probatorio que significa para su propia estrategia de defensa, por lo cual, al encontrar los conducentes pertinentes y útiles, no presentamos oposición para su admisión. Ya, perfecto, doctor. Bien, entonces, perfecto, de avanzar. A ver, doctor, solamente en el extremo de los medios probatorios que ha ofrecido en esta etapa procesal, es una cantidad de... A ver si nos podría indicar el doctor Gary con respecto qué medios de prueba acreditan en este caso los hechos en materia de imputación a cada uno de los acusados. Pues Bueno, para todos, doctor. A ver, adelante. parto, señor magistrado, si es que va a ser por cada uno de los acusados, hay una dependencia recíproca de parte de los autores y de parte del cómplice, atendiendo que es una idea única respecto a un presunto o a un hecho de contenido penal. En consecuencia, se han ofertado documentales y órganos de prueba. Perito que va a determinar el perjuicio económico y el testigo, Andrés Corsino Palomino Coragua, quien habría actuado en representación de la entidad de parte de su hija Jennifer. En ese sentido, señor magistrado, en todo caso, los documentos que circunscriben a la imputación fáctica está el comprobante de pago, que da cuenta el pago realizado, o en todo caso girado a nombre del contratista, la orden de compra, que se genera también para la persona o el beneficiario, que es el contratista, la factura con la cual se concreta el pago, carta de autorización del 28 de junio de 2019, donde se hace una transferencia a la cuenta respecto al nombre de Grifo Paluco Lircay. Así, ese es el documento que se da al extraneus.
Sin embargo, documentos de carácter interno, está el informe 211-2019, donde se acepta la conformidad de la adquisición de combustible. Ahí está, en esas está y otras documentales la disponibilidad jurídica. Está el memorándum 705, que da cuenta también respecto a las funciones propias del gerente Gleyber Guzmán Zubilete. El acta de conformidad de compra del 4 de julio, que también interviene Jesús Ramos Aponte, que por razón de funciones han emitido este documento. El acta de acuerdo de compromiso que suscribe el señor Wilber Guzmán Zubilete y la empresa contratista sin conocimiento de la oficina de almacén u otras áreas. Únicamente lo suscriben las dos partes. Además, este acta no tiene una fecha cierta respecto de su fecha de suscripción. Y aquí se contraviene incluso a la orden de servicio respecto a las facilidades, porque primero se le paga todo y sin embargo no se recibe el combustible. Guía de remisión del remitente, en este caso del contratista, con la cual se garantiza que efectivamente pide o hace saber de que efectivamente hay la cantidad de 56 galones requeridas. También el acta de compromiso de bienes, ingreso de compra del 65-2019, donde se detalla la hora correspondiente respecto a la conformidad del servicio por el almacén general, como si realmente hubiera entrado la cantidad de combustible, 56 galones. El comprobante de salida 073, también del 4 de julio, suscrito por Ramos Aponte sobre la adquisición de 56 galones. La certificación presupuestal que garantiza o avala el pago de este combustible. La cotización también, fecha antes, 2 de julio, respecto a la adquisición a futuro de las 56 galones. Como 14, la declaración jurada respecto a la empresa del Grifo Paluco, donde él da cuenta que efectivamente está en condiciones y acepta los términos contractuales, es decir, va a tener que cobrar una vez que se entrega los 100 galones, los 56 galones, que no fue así. El informe 191-2019, también documento interno que suscribe Ramos Aponte como encargado de la gerencia subregional, y donde se modifica la cantidad que requirió de 56 galones de 90 plus. Por otro lado, también el otro informe 191, igual también suscribe el jefe de logística que dirige al señor Gleyber Guzmán Zubilete, hace observaciones en cuanto a la cantidad de la gasolina, ¿ya? También el pedido de compra 157 de junio del 2019 por 60 galones. Es decir, estos documentos, señor magistrado, da cuenta, trámite interno, que ya se venía gestionando a futuro la adquisición primero de 60 galones, pero en sí fue de 56 galones, que hubo cambios en el contenido del informe interno. También se tiene el informe 176-2019 que suscribe el señor Ramos Aponte como parte de la gerencia respecto al requerimiento a la gerencia subregional justamente de la dotación de estos combustibles. Las especificaciones técnicas también son donde se detalla la gasolina y se hace un trámite interno y ahí dice claramente que el pago será único al final de la entrega del vale al 100%. Son documentos, señor magistrado, que confluyen a lo ya dicho momentos antes. Y por otro lado tenemos también la recabación de documentos por parte de la Fiscalía, entre ellos comprobantes de pago, informe 211, orden de compra 86, orden de salida de combustible, son fechas distintas, muy lejos al 4 de julio. También se da cuenta de que se ha buscado información documental en los archivos, pero se ha buscado, pero no se ha ubicado en su momento cuando el Ministerio Público se constituyó. También se da cuenta, como parte de la documentación que ha sido presentada por el señor Palomino Joragua el 19 de agosto de 2021, donde adjunta a la Fiscalía determinada información documental relevante respecto, entre ellas, la original del orden de salida de combustible, también otra, porque son dos documentos. Por eso es que estos dos documentos suman solamente 20 galones. Uno, 5 galones en diciembre y el otro 15 galones en octubre. Da cuenta también
el acta de conformidad de bienes, copia simple del pedido de comprobante de salida. Doctor Gary, Sí. disculpe, doctor. Solamente para precisar, doctor, o sea, ¿cuáles de los medios de prueba que está ofreciendo vinculan a cada uno de los señores acusados? Nada más ello, porque ya se tiene conocimiento con respecto al contenido de cada uno de ellos, ¿no? Señor magistrado, en todo caso, había que detallarlo uno por uno, atendiendo de que la idea, como dije inicialmente, es única. Y los trámites internos han sido realizados por las áreas que competen al pedido, a la salida y a la disponibilidad de pago y a la recepción de estos combustibles. O sea, no estamos aludiendo a terceras personas como jefe de tesorería, sino simplemente quienes han tomado la determinación. Por eso es que cada uno están vinculados por el aspecto funcional, que en su momento cada uno ha emitido un informe documental interno en el trámite. Ya, perfecto. A ver, de forma así breve, nada más, doctor. O sea, por ejemplo, este documento, ¿no? De 37, original del informe número 157-2022, ¿no? Con los documentos se acreditarán, ¿no? Los hechos de materia de imputación, tal, así. Básicamente es para que puedan tener ya en una siguiente etapa, ¿no? Tengan ya cierto conocimiento qué hechos nos vinculan, ¿no? O apoyan a su tesis incriminatoria, ¿no? Por parte del Ministerio Público. Señor magistrado, en sí cada documento vinculan a los tres, a excepción de, por ejemplo, los antecedentes penales, que es individual. Ya, perfecto. Entonces se debe entender en ello, solamente ello, doctor, porque si bien es cierto, lo que es ya a nivel, lo que es juzgado unipersonal, la etapa de juicio oral nos indica que se tiene que precisar, ¿no? ¿Qué elementos? No, si son varios imputados, ¿no? Una cantidad de 3, 4 o tal vez 2, ¿no? ¿Qué elementos, ¿no? En este caso apoyan, ¿no? Es para Claro, ya tener cierta delimitación y ya de esa forma ya ellos, ya para que puedan valorar ya en una etapa posterior. Bien, doctor, en ese sentido, ya, hasta ahí, doctores, en ese sentido, este despacho emite la siguiente resolución relativa a otros vistos, oídos y considerando. Con respecto a los medios probativos que ha ofrecido el Ministerio Público, ¿no? Conforme se tiene en el punto 8, ¿no? Una serie de pruebas documentales, asimismo, del licenciado CPC Gerson Braján Bilbao Díaz, de las testimoniales, antes por agua. Las mismas que en su momento, previo traslado a todos los sujetos procesales, se ha prescindido la oralización de las mismas. No ha habido objeción alguna, no por los abogados defensores, ni por la parte, en este caso, representante de la parte agraria. En ese sentido, se debe estimar, en este caso, a admitir los medios probatorios que ha ofrecido el Ministerio Público de vinculación, los hechos de la imputación son pertinentes, conscientes para la tesis incriminatoria por parte del Ministerio Público. Así se debe incorporar al proceso. Señor juez, no se lo escucha bien, por favor. Sí, doctor. Audio le dije. A ver. Ahora, por favor, ¿me escuchan? Sí, mejor, mucho mejor. Mantenga esa posición, señor juez, por favor. Sí, lo que pasa es que están ahí trabajando, doctores, con las disciplinas del caso. Están trabajando acá en el nuevo local. Entonces, esa es la razón probablemente. Bien, doctores, como indicaba, en la presente causa se ha prescindido la organización de los medios probatorios por parte del Disculpa, la misma que está conferida a todos los sujetos procesales, sin observación alguna de parte de ellos. El Ministerio Público, en su requerimiento de acusación fiscal, ha presentado una serie de pruebas documentales
una prueba pericial, en este caso, examen del licenciado CPC Gerson Brajón Bilbao Díaz, que en su condición será examinada sobre las conclusiones arribadas en el informe pericial número 1-2020. Asimismo, en el extremo de las pruebas testimoniales, se ha presentado al Ministerio Público el examen testimonial del señor Andrés Corsino Palomino Orálvaro. Las mismas, de acuerdo a al contenido del requerimiento de acusación fiscal, asimismo de tales medios probatorios que están adjuntos a dicho requerimiento, las mismas son pertinentes, conducentes y útiles para la tesis incriminatoria que ha señalado el Ministerio Público. Ahora, con respecto, un momento, por favor. Bien, entonces avancemos. Hay cierta bulla, están ciertos trabajos de instalación. Bien, ahora con respecto Ministerio Público se deberá incorporarlas, siendo pertinentes, conscientes, útiles para la presente investigación. Bien, ahora en relación a los medios probatorios que ha ofrecido en este caso los abogados defensores de los imputados, se tiene lo siguiente. A ver, me indican. Ya, al primer, en este caso, prueba testimonial que ha ofrecido el abogado defensor, el señor líder Mario Guzmán Subilete, ¿no? En ese sentido se admite en razón de que, conforme ha señalado en la presente audiencia, asimismo, este despacho respeta, en este caso, la estrategia de defensa de cada uno de los sujetos procesales. En ese sentido, se admite que la prueba testimonial del señor Johnny Molina Vilca, así como los demás datos señalados en su escrito. Con respecto al señor Andrés C. Palomino Orálvaro, no se admite en razón de que el Ministerio Público también ha presentado. Ahora, con respecto a las pruebas documentales, se admiten los dos, en este caso, la carta número 1-2023, el acta de entrega y recepción. En ese sentido, siendo pertinente, consciente, útil para la tesis en este caso, estrategia de defensa de abogado defensor del señor Cliver Mario Guzmán Subilete. Ahora, con respecto a la defensa técnica de la señora Jennifer Roxana Polina Peña, teniendo en cuenta que son las mismas documentales que ha ofrecido el doctor, en este caso, el doctor Carlos Arana, en el extremo de las pruebas documentales, también ha ofrecido el abogado defensor del señor Guzmán Subilete. En ese sentido, no se admite,
sin perjuicio de ello que bajo el principio de comunidad de pruebas se hace suya, ¿no?, a favor del señor, en este caso, defensa técnica de la señora Jennifer Roxana Paulina Peña. Ahora, con respecto, en este caso, del perito contable, que ha sido la defensa técnica del señor Juan Jesús Ramos Aponte, no teniendo en cuenta que este despacho es garantista, asimismo respeta la estrategia de defensa de los derechos procesales, asimismo del Ministerio Público, ¿no?, su tesis incriminatoria y de los abogados defensores. En este extremo cabe señalar la casación número 171-2022 Cusco, que indica si existe, ¿no?, en este caso, cierto incumplimiento de las formalidades, no se debe restringir el derecho probatorio, ¿no?, siempre en cuando estas sean pertinentes, conducentes y útiles para, en este caso, de realizar la defensa técnica, o en el caso de que el Ministerio Público también pueda reforzar su tesis incriminatoria. En ese sentido, ese despacho también comparte con la sentencia de la Corte Suprema, teniendo en cuenta que las formalidades ¿no?, como indica el artículo 177 y el 350 del Código Procesal Penal, en esta etapa procesal, no deben ser, en este caso no se debe restringir, ¿no?, el derecho a la prueba, que es un derecho constitucional, es un derecho fundamental que sí se debe garantizar, no solamente en una etapa de preliminar, investigación preparatoria o intermedia, sino que también en etapa de juicio oral, ¿no? Más aún que siendo un derecho fundamental, ¿no?, y en ponderación de las normas de rango legal que la Constitución debe prevalecer la primera, que es la Constitución. En ese sentido, se admite, en este caso, el examen pericial del perito contable de CPC, Esteni Juvenal Leiva Zapata, el cual sustentará y ratificará las conclusiones de su peritaje contable de parte efectuadas en el proceso de contratación de servicios de combustibles suscrito entre la sugerencia regional de Angares y el representante legal del grifo Paluco Linca SAC por la suma de 766.66 soles. A favor, o por en este caso, a quien se le deberá notificar en su domicilio y los demás datos que señalan en dicho escrito, siendo conducentes pertinentes y útiles para la estrategia de defensa en este caso, del abogado defensor del señor Juan Jesús Ramos Aponte. Bien, consecuentemente, se resuelve lo siguiente: admitir los medios de prueba para ser actuados en una etapa posterior. En favor del Ministerio Público, se admite el doctor Gustavo a ver, un momentito, punto séptimo, ¿ya? En todos sus contenidos. Ya, las son testimoniales, o perdón, documentales. Primero, ya, testimoniales, periciales y documentales, en ese orden, por favor. A favor de los señores acusados, se tiene por admitida en este caso, a favor del imputado Gliber Mario Guzmán Zubilete, el primero, ya, del señor Johnny Molina Vilcas. A ver, en el extremo de las documentales, las dos, ya. La carta número 1-2023, acta de entrega de resolución. Con respecto a la acusada Jennifer Roxana Paulina Peña, bajo el principio de comunidad de prueba, también se admiten las mismas que se ha admitido a favor del señor Gliber Mario Guzmán Zubilete. Ahora, con respecto a favor del señor Juan
Juan Jesús Ramos Aponte, el examen pericial del perito contable técnico de Zapata y con los datos señalados recientemente. En la parte de arriba, no tiene el probador inicial procesal, dejando salvo que, en conformidad al artículo 373 y 385, puede hacer valer su derecho. Bien, ahora pasamos a la emisión de auto de enjuiciamiento. Se emite la resolución colectiva autos vistos, oídos y considerando. Dictar auto de enjuiciamiento en contra de, tener en cuenta que en las sesiones anteriores se ha precisado de forma clara los extremos de la acusación fiscal, asimismo han sido apoyadas con los diferentes elementos de comisión. Asimismo, se ha superado el control formal, sustancial, y también se han emitido los medios probatorios a favor de la Fiscalía y de los señores imputados. En ese sentido, se dicta el auto de enjuiciamiento en contra de los señores imputados Juan Jesús Ramos Aponte y Liber Mario Guzmán Zubilete, con demás datos señalados precedentemente, asimismo en el requerimiento de acusación fiscal. Al título de presuntos autores y contra Jennifer Rosana Palomino Peña, también los datos señalados en el requerimiento de acusación fiscal, a título de presunto cómplice por la Comisión de Delito contra la Administración Pública, supone de declaradores por aplicación para otro delito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal en agravio del Estado que evidencia su penal de Angaras. Su imputación se tiene de los primeros acusados como presuntos autores y contra la señora Jennifer Roxana Palomino Peña como presunto cómplice. La pena que ha solicitado el Ministerio Público es de inconformidad a la subsumisión al tipo penal del primer párrafo del artículo 387. Para el señor Ramos Aponte, 4 años, Ramos Aponte, y para el señor Guzmán Zubilete, 4 años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva. Y para la señora Palomino Peña, 4 años de pena privativa de libertad con carácter de suspendida. Ahora, con respecto a la un momentito. Con respecto a la inhabilitación, para el señor Juan José Ramos Aponte y para el señor Liber Mario Guzmán Zubilete, la inhabilitación de 3 años y 8 meses en conformidad al artículo 36, numeral 1 y 2 del Código Penal. Ahora, con respecto, doctor Gary, con respecto a la pena de multa, doctor, si bien es cierto, doctor Gary, con respecto a la pena de multa, de acuerdo al artículo, lo va a solicitar. A ver, doctor, nosotros no hemos considerado, voy a revisar nuevamente, no hemos considerado la multa porque
A la fecha de la comisión de los hechos, a ver, disculpe por favor. Pena privativa de libertad, consumación. 2019. Mm, Ya, ya. No, no estaba regulado, no, voy a chequearlo, por favor. Por la gravedad, tal vez, doctor, por la trascendencia, tal vez no la solicitaba. ¿De cuándo es esto? Perdón, disculpe, estoy cotejando la fecha. A ver, por favor. 2016. No. 2016. Doctoras, perdón, doctores, buenas tardes. Por favor, unos 5 minutitos, por favor. 5 minutos, tengo una audiencia. Por favor, 5 minutos. 2016. 180 a 365 días de multa. 2016. Sí, doctor, hay una omisión en todo caso de parte de este despacho fiscal, señor magistrado. En todo caso, señor juez, como quiera que es en atención al principio de legalidad penal, así como cuando no se considera una inhabilitación cuando esta es una pena principal, el acuerdo plenario señala claramente de que es deber del magistrado imponer en todo caso una multa, una inhabilitación cuando es pena principal. Y en el caso de la multa por mandato imperativo de la ley también debe anexarse una multa. Y en este caso yo pediría que se incorpore en todo caso dentro del extremo mínimo de la pena de multa o que se integre a fin de evitar el vacío, y que también la ley exige que el magistrado debe imponer cuando se trata de una pena principal. Y esto es una pena principal. Obviamente omisión del suscrito en la confección de esto, del requerimiento, y pediría en todo caso que se les incorpore a cada uno, señor magistrado, a la pena de multa a 180 días, 180 días multa, el extremo mínimo, señor juez. Ya, perfecto, doctor. 180 días multa. Sí, señor magistrado. En todo caso, eso ya lo calcularíamos ya en el momento del enjuiciamiento, ya con precisión, en base a la remuneración mínima vital a la fecha de esos hechos. Ya, perfecto. Bien, doctores, ¿alguna observación, doctores? De esta parte ninguna hace magistrado. Ninguna, señor magistrado. Ya, perfecto. Bien, en ese sentido dejamos, ¿eh? A ver, doctor Arana, no logro escucharlo. Ninguna, señor juez. Bien, dejamos entonces 180 días por multa para cada uno de los, en este caso, doctor. Para cada uno de los imputados, cuyo cálculo se va a realizar en base al ingreso mínimo o la remuneración mínimo mensual que correspondía al año 2019. Ya, perfecto. Bien, en ese sentido, ¿ya? Se tiene que calcular en base a la remuneración mínima vital del año 2019. Para cada uno de los imputados, 180 días multa. Bien, con respecto, pasamos al extremo de reparación civil. Reparación civil, en este caso, la Procuraduría ha solicitado el monto de un total de 1.266,74 soles. Esto por concepto de daño patrimonial, 766,74 soles. Y por daño extra patrimonial por monto de 500 soles, que los señores imputados deberán pagar de forma solidaria. Bien, pasamos en este caso, admitir los medios de prueba para ser actuados en etapa de juicio oral. Por parte del Ministerio Público, conforme se ha señalado presentemente, asimismo a favor de los señores imputados. Bien, dejando a salvo a favor de la parte agraviada que en su momento puede hacer para su derecho.
Siguiente, precia que en la presente causa no se han planteado notificación de alternativas subsidiarias, no se han arribado a comisiones probatorias, la parte agraviada se ha constituido en autor civil, por lo que tiene las prerrogativas conforme al artículo 104 y 105 del Código Procesal Penal. Con respecto a la medida de coerción, de acuerdo al expediente judicial, se tiene que en la resolución 1 de fecha 15 de noviembre del año 2021 se ha dictado la medida de comparecencia simple a los imputados, a los 3 imputados. Siguiente, se dispone que los sujetos procesales harán llegar sus medios probatorios que se han admitido en esta etapa procesal. Asimismo, deberá remitir las declaraciones previas de sus órganos de prueba dentro del plazo de 48 horas. Bajo apercibimiento, en caso de no presentarse, remitirá en el estado que se encuentra al juzgado penal unipersonal de la provincia de Angaraes. También dejando constancia que en el caso que se ha presentado los medios probatorios, ya se prescinda en este extremo. Siguiente, establecer el juzgado competente para conocer la siguiente etapa del presente proceso es el juzgado penal unipersonal de la provincia de Angaraes, en aplicación del artículo 28.2 del Código Procesal Penal. Siguiente, remitir los acusados al juzgado penal unipersonal de la provincia de Angaraes para los efectos de juicio oral en el plazo de 48 horas, con el oficio de atención correspondiente bajo responsabilidad funcional, que también se dispone notificar a todos los sujetos procesales a sus casillas electrónicas y domicilio. A ver, todos tienen abogados, ¿no? Bien, en ese sentido nada más, a sus casillas electrónicas. Bien, doctores, a lo dispuesto, Fiscalía. Conforme, señor magistrado, solo una aclaración de que ya se les ha enviado los elementos con oficio 937 del 3 de abril de este año. Perfecto, dejando la constancia. Bien, pues, muchas gracias. Bien, actor civil. Sin observaciones, señor magistrado. Bien, doctor Arana, doctor Ángel y doctor... Conforme, señor juez, conforme. Ya, perfecto. Conforme, señor magistrado. Ya, bien, doctores, en sentido, siendo las 5:19 de la tarde, cerramos la presentación de misa. Muchas gracias y hasta la siguiente. Con permiso. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes Permiso, a todos.